La sala de conferencias con paneles de caoba parecía más pequeña de lo habitual, llena de la sofocante presencia de toda mi familia. Estaban todos allí, mis 3 hermanos mayores, vestidos con sus propias versiones de atuendos matutinos, mis padres con el mismo uniforme negro, y varios tíos y tías que no se habían molestado en visitar al abuelo en vida, pero que de alguna manera encontraron tiempo para asistir a la lectura de su testamento. Todavía no puedo creer que se haya ido. Mi hermana Victoria se secó los ojos secos con un pañuelo con su monograma. Ya había publicado 3 historias de Instagram sobre su dolor, cuidadosamente filtradas para resaltar su vestido negro de diseñador. Me senté tranquilamente en un rincón, con un sencillo traje negro que ninguno de ellos reconoció como italiano a medida. Para ellos, yo era solo Sophie, la más joven, la callada, la decepcionante que nunca había estado a la altura del apellido Marsal. Nada que decir, como siempre. Sophie, dijo mi hermano Alexander con una sonrisa irónica, aunque supongo que no hay mucho que aportar después de haber pasado los últimos 5 años. ¿Cómo qué? Como secretaria. Si él supiera que ese puesto de secretaria del que se burlaban era en realidad una tapadera, que mientras ellos estaban ocupados gastando el dinero del abuelo, yo en realidad estaba dirigiendo todo su imperio tras bastidores. Déjala, dijo mi hermano mayor, James, con un gesto de la mano, quitándole importancia. Todos sabemos por qué estamos aquí. La empresa del abuelo necesita un buen liderazgo ahora. Alguien que entienda de negocios. Reprimí una sonrisa, pensando en la fusión que había orquestado la semana pasada, añadiendo 1.000 millones más al valor de la empresa, la misma fusión sobre la que habían leído en el periódico Financial Times, pero no se habían molestado en conectarse con su hermana fracasada. Mi madre se retocó el lápiz labial, siempre lista para la cámara. Al menos Sophie tuvo la decencia de trabajar en la empresa, aunque solo fuera archivando papeles. Más de lo que puedo decir de ustedes. La ironía de su intento de defensa me hizo sentir una opresión en el pecho. Durante 5 años, mantuve la ilusión en la que todos creían con tanta facilidad, la hija callada que había aceptado un puesto secundario en Marsal Industries después de la universidad. Nunca cuestionaron por qué mi abuelo insistía en que asistiera a todas las cenas familiares. Nunca se preguntaron por qué su salud mejoró drásticamente después de que empecé a trabajar para él. Nunca notaron que el valor de la empresa se había triplicado bajo su supuesto liderazgo en solitario. La puerta se abrió y entró Arthur Wells, el abogado personal de mi abuelo durante 40 años. Llevaba una única cartera de cuero y tenía la misma expresión inescrutable que le había visto mantener en incontables reuniones de directorio. «Buenos días», dijo, sentándose a la cabecera de la mesa. «Estamos aquí para leer el testamento de Theodore Marsal». Victoria se enderezó en su silla. «Entendemos que las acciones de la compañía deberán distribuirse con cuidado, por ser la hija mayor». «Todo a su tiempo, señorita Marsal», la interrumpió Arthur con suavidad. Me miró brevemente y vi un leve atisbo de sonrisa. Mi teléfono vibró silenciosamente en mi bolsillo, un mensaje de nuestra oficina de Tokio sobre la apertura del mercado asiático. Tendría que ocuparme de eso más tarde, después de que mi familia descubriera quién había estado al mando de Marsal desde el principio. Antes de comenzar, continuó Arthur, el señor Marsal grabó un mensaje de vídeo para que se reproduzca en esta lectura. La pantalla plana de la pared cobró vida, y allí estaba el abuelo, tan imponente como siempre, sentado en su sillón de cuero favorito en el estudio. Estaba sentado frente a él cuando grabó esto, hacía apenas 3 meses, sabiendo ambos que su tiempo se agotaba. «Mi querida familia», comenzó con voz firme a pesar de su enfermedad, «si están viendo esto, finalmente perdí mi batalla contra el tiempo. Pero ya no me preocupa el futuro de Industrias Marsal». Victoria se lamentaba, claramente anticipando lo que se avecinaba. James y Alexander intercambiaron miradas de complicidad. «Hace 5 años, tomé la mejor decisión de mi carrera. Elegí a mi sucesor, alguien que demostró no solo perspicacia empresarial, sino también una verdadera comprensión de lo que significa liderar. Alguien dispuesto a trabajar en silencio, a aprender todos los aspectos de la empresa desde cero y a anteponer el negocio a su propio ego». Ahora mis hermanos se inclinaban hacia adelante, cada uno probablemente imaginándose como el elegido, mientras todos han estado asistiendo a galas benéficas y gastando sus fondos fiduciarios. «Esta persona», dijo el abuelo de Sophie,
Ha estado trabajando jornadas de 18 horas, aprendiendo cada división y ganándose el respeto de nuestra junta directiva y empleados. Ha sido el director ejecutivo en todo menos en el nombre desde mi diagnóstico de cáncer, aunque lo mantuvimos en secreto por razones estratégicas. La sala se quedó en silencio. Podía sentir el cambio de energía a medida que se daban cuenta de que esto no iba como esperaban. Sophie, dijo el abuelo, y de repente todas las cabezas se volvieron hacia mí. Cuida la obra de mi vida. Has demostrado tu valía con creces. El vídeo terminó dejando a la sala en un silencio atónito. Enderecé los hombros y finalmente me permití sentarme como lo hacía en las reuniones de directorio, con autoridad tranquila y segura. ¿Seguimos?, le pregunté a Arthur, usando el mismo tono que usé ayer para cerrar un trato de $100 millones. Asintió, abriendo su portafolios. Comienza ahora la lectura del testamento de Theodore Marshall. Las fichas de dominó estaban colocadas. Hora de verlas caer. —¡Esto es ridículo! —exclamó Alexander, con la cara roja. Sophie, solo es una asistente glorificada. Arthur sacó una pila de documentos y su expresión permaneció profesionalmente neutral. De hecho, la señora Marshall se desempeña como directora ejecutiva de Marshall Industries desde enero de 2020. Todas las decisiones importantes, adquisiciones y planificación estratégica de los últimos 5 años han estado bajo su liderazgo directo. La mano de Victoria, con su manicura perfecta, aferraba sus perlas. Eso es imposible. Lleva café a las reuniones. Una tapadera eficaz, dije finalmente, con la misma autoridad serena que usaba en las salas de juntas. Es increíble lo que dice la gente cuando piensa que quien sirve el café es irrelevante. James se puso de pie de un salto. Su costoso traje se arrugó con el repentino movimiento. Llevo una década dirigiendo mi propia firma de inversión. Soy la opción obvia para dirigir Marshall Industries. ¿Te refieres a la firma de inversión que perdió el 40% de su valor el trimestre pasado? Arqueé una ceja. La que habría quebrado de no ser por un misterioso ángel inversor que te rescató. Su rostro palideció. ¿Cómo? Yo fui el inversor ángel, James, a través de una de las filiales de Marshall Industries. De nada, por cierto. La sala se convirtió en un caos. Mi madre tuvo que sentarse. Su compostura, perfecta para las redes sociales, se quebró. Mi padre no paraba de abrir y cerrar la boca como un pez fuera del agua. Arthur se aclaró la garganta. Si me permite continuar, el testamento es muy específico. Empezó a leer, con la voz clara por encima del murmullo confuso de la familia. A mi nieta Sophie Marshall, le dejo el 51% de las acciones de Marshall Industries, todos los derechos de voto asociados a dichas acciones y el control ejecutivo completo de todas las empresas subsidiarias. Es una broma, chilló Victoria. Ni siquiera sabe vestirse bien. Lleva trajes de confección. Me pasé la mano por el traje a medida de Tom Ford. Armani, en realidad, Victoria. Nunca he sentido la necesidad de presumir de marcas. A diferencia de algunos, prefiero que mi trabajo hable por sí solo. Arthur continuó leyendo, aparentemente inmune al drama que se desarrollaba a su alrededor. A mis nietos restantes les dejo fondos fiduciarios que Sophie administrará, con distribuciones sujetas a su participación activa en las operaciones de la empresa, si ella decide contratarlos. El rostro de Alexander se sonrojó aún más. Contingente. Ella decide si recibimos nuestro dinero. Quizás, dije con calma. ¿Te gustaría ver de qué te has estado burlando durante los últimos 5 años? Saqué mi teléfono y envié un mensaje rápido. La pantalla de la pared volvió a la vida, esta vez mostrando datos en tiempo real de las operaciones globales de Marshall Industries, precios de las acciones, detalles de adquisiciones, estadísticas de fusiones, todo con mi firma. La fusión con Singapur el mes pasado, fui yo. La adquisición de la startup tecnológica que triplicó nuestra cuota de mercado, también yo. La misteriosa reestructuración que salvó 3.000 empleos durante la pandemia, mi decisión, mi ejecución. Mi madre recuperó la voz. Pero nunca dijiste nada. En todas esas cenas familiares donde hablábamos de la empresa, donde hablabas de mí. ¿Te refieres? La corregí. A cómo estaba desperdiciando mi potencial, a cómo debería intentar ser más como Victoria con sus redes sociales. Influencia.
O Alexander con su estilo de vida de fondo fiduciario. O James con su empresa de inversiones en quiebra. La habitación volvió a quedar en silencio. Estaba justo donde necesitaba estar. Seguí aprendiendo todos los aspectos del negocio desde cero, ganándome el respeto a través del trabajo en lugar del derecho de nacimiento. Mi abuelo reconoció ese potencial en mí, cuando ninguno de ustedes lo hizo. Arthur sacó otro documento. Hay más. La señora Marshall también ha formado parte de los consejos de administración de otras 12 importantes corporaciones bajo diversos alias. Su patrimonio neto total, sin contar a Marshall Industries, es de aproximadamente. Victoria se desmayó antes de que pudiera terminar el número. Mi teléfono vibró de nuevo. Tokio necesitaba una decisión inmediata sobre la fluctuación del mercado. Me puse de pie y me abroché la chaqueta con facilidad. Arthur les proporcionará la documentación necesaria. Tengo una empresa que dirigir. Me detuve en la puerta cuando James gritó: la reunión de la junta directiva que has estado intentando programar con el director ejecutivo durante el último mes, puede tenerla ahora mismo. Tengo exactamente 15 minutos antes de mi llamada con el primer ministro. Las siguientes 48 horas fueron exactamente lo que esperaba, un huracán de reacciones, revelaciones y realizaciones que dejaron el mundo perfectamente ordenado de mi familia en caos. Estaba en mi verdadera oficina, no en el pequeño escritorio que creían que ocupaba, sino en la suite de la esquina del último piso de la Torre Marshall. Fue entonces cuando irrumpió Victoria, burlando mi seguridad con la pura fuerza de su derecho fraternal. No puedes simplemente. Esto no es, balbuceó, y se detuvo en seco cuando me vio detrás del histórico escritorio de caoba de mi abuelo. El escritorio en el que, en realidad, había estado sentado durante los últimos 3 años, aunque las fotos familiares siempre habían estado cuidadosamente colocadas frente al antiguo escritorio de abajo. ¿Necesitabas algo, Victoria?, pregunté, sin levantar la vista de la propuesta de adquisición que estaba revisando. Tengo una reunión de junta directiva en 20 minutos. El tablero, rió histéricamente. ¿Te refieres a la junta que va a acabar con esta farsa? James ya está reuniendo apoyo para impugnar el testamento. Finalmente levanté la vista y me permití esbozar una pequeña sonrisa. ¿Te refieres a la junta directiva que ha estado trabajando bajo mi liderazgo directo durante 5 años? La misma junta directiva que me vio convertir nuestra empresa de $2.000 millones en un imperio global de $15.000 millones. Presioné un botón en mi escritorio y la pared de pantallas detrás de mí se iluminó con datos en tiempo real de nuestras operaciones en todo el mundo. Mientras tú construías tus seguidores en Instagram, yo construía esto. Pero tú solo. Hizo un gesto vago hacia mí, mientras sus pulseras de diseñador tintineaban. La callada. La tímida. La decepción familiar. Me puse de pie y me acomodé el traje. No, Victoria. Soy el director ejecutivo que cerró un trato con Arabia Saudita esta mañana. Eso vale más que todas tus recomendaciones en redes sociales juntas. Mi teléfono vibró otra vez. Probablemente Alexander. Ha estado llamando sin parar desde que descubrió que su club nocturno favorito era propiedad de una de nuestras empresas fantasma, ahora mi empresa. La señora Chin, de la división del mercado asiático, está aquí, anunció mi asistente por el intercomunicador. ¿Qué pasé?, respondí. Luego me volví hacia Victoria. Puedes quedarte si quieres. Mira lo que hace tu hermanita todo el día. La señora Chin entró haciendo una ligera reverencia. Señora Marshall, las cifras de Singapur. Durante los siguientes 15 minutos, Victoria permaneció sentada en un silencio atónito mientras yo navegaba por acuerdos comerciales internacionales complejos, tomaba decisiones multimillonarias y hablaba mandarín con fluidez con nuestros socios asiáticos. Su expresión cambió de la incredulidad a la conmoción y a algo que parecía casi respeto. Después de que la señora Chin se fue, Victoria pareció encontrar su voz nuevamente. ¿Sabe mamá sobre todo esto? Mi madre está intentando explicar a su círculo social por qué nunca mencionó que su hija menor fue nombrada la mujer más poderosa del mundo de los negocios por Forbes el año pasado. Sonreí, aunque en su defensa, el artículo utilizó uno de mis alias. El intercomunicador volvió a zumbar. El señor Marshall está aquí para verte. ¿Cuál?, pregunté, aunque ya lo sabía. ¿Tu padre? Asentí. ¿Qué pase? Papá entró como quien entra en casa de un extraño,
indeciso, inseguro. Su confianza habitual desapareció por completo. Sus ojos recorrieron toda la oficina, fijándose en los premios en las paredes, todos cuidadosamente escondidos durante las visitas familiares, los claros carteles. Que había estado dirigiendo la empresa desde esta habitación durante años. Me llamaron de la oficina de Londres, dijo en voz baja. Aparentemente necesitan tu aprobación para algo. Ellos dijeron, usted es el único que comprende el alcance total de la expansión europea, el proyecto Cambridge. Asentí. Lo abordaré después de mi reunión de junta directiva. Cambridge. Victoria se animó. Pero es un desarrollo multimillonario. Los medios llevan meses hablando de ello. Sí, lo sé. Lo diseñé yo. El padre se hundió en una silla. Todas esas veces que intentamos ponerte en contacto con socios comerciales adecuados, normalmente yo ya era su jefe. Terminé por él, sin embargo. Fue bastante divertido verlos intentar explicarme con palabras las estrategias de mi propia empresa. El intercomunicador sonó una vez más. El tablero está listo para usted, señorita Marsal. Me puse de pie y recogí mis archivos. Son ambos bienvenidos. Vean lo que realmente hace el silencioso. La sala de juntas quedó en silencio cuando entré. Estos hombres y mujeres, algunas de las personas más poderosas en el mundo empresarial mundial, permanecieron de pie con respeto. Habían aprendido hacía mucho tiempo que mi comportamiento tranquilo ocultaba un núcleo de acero y una mente brillante. Las cifras de Asia son excepcionales. Comencé tomando mi lugar a la cabecera de la mesa. Aunque no espero menos del equipo que nos ayudó a capear la pandemia sin un solo despido. Pude ver a Victoria y a papá al fondo, observándome mientras yo dominaba la sala con la misma autoridad silenciosa que había heredado de mi abuelo, la misma autoridad que ellos habían descartado como debilidad durante todos estos años. 3 horas más tarde, tras obtener la aprobación unánime para nuestra expansión europea y establecer nuevos objetivos de crecimiento para el próximo trimestre, finalmente tuve un momento para revisar mis mensajes. Mamá, querida, no tenía ni idea de que la auxiliar de damas estuviera tan animada. ¿Cuándo puedes hablar en nuestro próximo almuerzo? James, necesitamos hablar. Los principales clientes de mi firma están preguntando por usted. Alexander, sobre lo de ser dueño de un club nocturno, ¿podemos hablar de las condiciones? Y uno del viejo amigo del abuelo, el primer ministro. Ted estaría orgulloso. Has superado incluso sus mayores expectativas. Miré el horizonte de la ciudad desde la ventana de mi oficina. En algún lugar, mi familia todavía estaba tambaleándose, todavía adaptándose a la realidad de que su pequeña y silenciosa Sofía había estado construyendo silenciosamente un imperio mientras ellos estaban ocupados subestimándola. Mi asistente tocó suavemente. Señorita Marsal, todos los canales de noticias están pidiendo entrevistas. Lo llaman la historia del zoológico silencioso. Sonreí. Dígales que estoy demasiado ocupado dirigiendo una empresa como para hablar sobre cómo la dirijo. Después de todo, no había construido este imperio hablando de él. Lo construí haciendo el trabajo de manera silenciosa, persistente y brillante, mientras todos los demás hacían ruido. A veces el silencio no es debilidad. A veces es solo el sonido de alguien concentrándose en lo que realmente importa. Y a veces los callados no callan porque no tienen nada que decir. Están callados porque están demasiado ocupados cambiando el mundo como para alardear de cambiarlo.